Por suerte, mi madre no habla español y hoy puedo hacer una confesión. Nadie me cree, pero ella todavía no sabe que compré un barco y lo traje navegando solo 2000 millas por el Mar del Norte, y que ya lo tengo desde hace 2 años. Es que hubiera sido increíble e imposible decirle que iba a navegar en solitario en un barco pequeño desde una punta de Europa hasta la otra, desde el Mar del Norte hasta el Mar del Sur, atravesando todo el continente. Y no os imagináis por qué. Para ella eso hubiera sido demasiado estresante. Así que me alegra saber que nunca se va a enterar de lo que voy a contar por aquí, porque hoy voy a contar algo crudo. La historia sobre mi camino hacia el mar. Un camino que duró 30 años. El caso es que mis padres fueron la razón por la cual empecé a navegar tan tarde, con 40 y pico años, aunque soñaba con esto desde que tenía 10. Me explico. Mi idea este verano es finalizar esta serie de vídeos sobre mi viaje de Dinamarca a España, y me parece lógico empezar desde el principio, desde cómo brotó esta idea, cuál fue la base, no cómo empezó el viaje en sí, sino cómo nació el sueño. Creo que este es un vídeo sobre la vida más que sobre el mar, sobre algo por lo que pasamos muchos de nosotros, el conflicto entre padres e hijos, entre la locura atrevida de la juventud y la sabiduría de la madurez. Y quizás podáis reflexionar sobre ello conmigo. En mi infancia y juventud leía muchísimo. Mi género favorito eran las aventuras, y sobre todo, claro, las aventuras en el mar. Grandes veleros, piratas, tesoros, supervivencia en islas desiertas, batallas navales. Me impresionaban los hombres de verdad, este honor, el deber, la valentía, el autosacrificio, el coraje y, más de todo, la verdadera amistad, la fidelidad al deber, el amor eterno. En fin, todo lo que no existe en el mundo real. Pero en aquel momento yo no me daba cuenta de eso. Para mí, ese era el mundo real. Yo vivía en ese mundo. Luchaba junto con los protagonistas por la libertad de sus países. Sobrevivía con ellos en alta mar, con los mástiles rotos y sin agua. Me enamoraba a las mujeres más guapas y dignas. Y me batía en duelo cada vez que alguien me miraba mal. Así era mi mundo. Y esperaba con ansias cumplir los 20 o 25 años para poder vivir en él y experimentar todas esas cosas de verdad, no solo en mi imaginación. Y no tenía ni la menor idea de lo que vendría después. Cumplí 16 años, acabé el colegio y tuve que elegir mi futuro camino y la universidad. Obviamente no tenía más opciones, todo estaba clarísimo para mí. Quería ser oficial de navegación en un barco grande, de esos barcos que pasan por todos los puertos del mundo, que navegan sin parar y vuelvan a su puerto de origen solo de vez en cuando. Me encantaban los mapas, los rumbos, las brújulas, la navegación astronómica, así que ser oficial de navegación era mi elección definitiva. Solo sobre mi cadáver, me dijo mi madre cuando le comenté que quería matricularme en la facultad de náutica. Y me morí en ese mismo instante, literalmente. Después de ese momento, otra persona comenzó a vivir en mi cuerpo. Mi yo original no. Aquella persona se quedó atrapada en su imaginación. No logró salir de la fantasía al mundo real. Salió otra persona, diferente. Y ahora la vais a ver. Después, a lo largo de 40 años, me morí unas cuantas veces más. Pero aquella fue la primera. Y ya le conocía el sabor. Tengo que explicar por qué mi madre reaccionó así. Era 1998, en Ucrania, en solo 7 años de la caída de Unión Soviética. 1 de cada 10 personas de mi edad era delincuente. 1 de cada 5 personas drogadicta.
La gente de mi entorno moría en peleas callejeras cada semana. Amigos míos morían por las drogas cada mes. La gente entraba y salía del cárcel como quien va a trabajar. Todos los adolescentes de entre 15 y 25 años formaban parte de bandas y se peleaban entre sí. Una vez al mes organizábamos batallas campales de 5 o 100 personas contra otras 5 o 100 personas, con palos, cadenas, puños americanos, con todo, excepto navajas. Por lo tanto, para mi madre era impensable dejarme ir a otra ciudad viviendo en esa situación tan peligrosa. Y en mi ciudad no había ninguna universidad relacionada con el mar. En aquel momento yo no tenía la rebeldía suficiente para escapar de casa, como hacen en las películas, y hacer lo que me diera la gana contra la voluntad de mis padres. No veía la forma. Es que entrar en una universidad sin pagar o sin tener contactos en aquella época era casi imposible. Así que me convertí en economista. Algo que no tiene absolutamente nada que ver conmigo ni con mi naturaleza. No entiendo cómo aguanté los 5 años de carrera. Creo que solo por el ambiente. Nos lo pasábamos fenomenal entre amigos. Pero después me di cuenta de que estaba muy lejos de la economía. La odiaba. Así que un poco más tarde me matriculé en otra universidad para estudiar Derecho y hacerme abogado. Me encantaba, de verdad. Quizás tanto como el mar. Para ese entonces ya había visto que la profesión marinera no tenía nada de romántica. Muchos marineros ni siquiera ven el mar. Además, ya estaba convencido de que ya era demasiado tarde para cambiar mi vida radicalmente y hacerme el mar. Y no me atreví. En ese momento tenía 27 años. Pero todo ese tiempo seguía soñando con el océano. Me sabía todos los términos náuticos, conocía todos los rumbos, las derrotas, cómo usar el sextante, sabía cómo se llama cada parte de un navío de línea. Me conocía todas las batallas navales y la historia de las vidas de cada uno de los grandes viajeros y descubridores. Me daba mucha rabia no poder descubrir nunca una tierra nueva, aunque en el fondo todavía tenía la esperanza de que tal vez quedará alguna islita perdida en el Océano Pacífico y que algún día me toparía con ella por casualidad. Pero en realidad me topé con otras cosas. En 2010 abrí un negocio en China. Un día mi socio y yo nos pusimos una meta: ganar 1 millón de hryvnias en un mes. Y decidimos que si lo lográbamos, nos apuntaríamos a los cursos de patrón de yoga. Hicimos 1.200.000 y 2 meses después ya estábamos en Malasia haciendo el curso de RYA Competence Crew. La guerra de 2014 arruinó ese negocio y muchos de mis planes y sueños. En 2016 me mudé a Chipre. Los primeros años a veces ni sabía si podría pagar el alquiler. Pero poco a poco las cosas mejoraron y unos años después pude comprar mi primer velero. Era una barquita de 5 metros, sin quilla, pero con 2 velas. Y un Génova con enrollador, como en los barcos grandes. Y así, por fin, empezó mi camino en el mar. Me apunté a un club náutico de británicos. Todos eran personas mayores y con muchísima experiencia, y me enseñaron un montón. Ahora lo veo como una gran suerte. Con ellos aprendí sobre el mar, el clima, el viento y sobre todo cómo trimar las velas. Al ser un club deportivo con regatas cada semana, le prestaban mucha atención al ajuste de las velas. Pero lo que había empezado tan bien terminó muy rápido. En 2022, otra guerra. Después de 6 años en Chipre, me mudé a España. La barquita la vendí, claro.
volviendo a empezar de cero por enésima vez. Todo desde cero. El mar y los barcos eran en lo que menos pensaba. Un montón de problemas con la mudanza, el idioma, la guerra en mi país, el trabajo, la familia, una hija adolescente. Y esta vez no lo aguanté. Me rompí. Todo acabó en una crisis profunda, divorcio, y decidí a tomar por culo todo. Ya había hecho suficiente para todos los que me rodeaban. Ahora me tocaba a mí. Y me lancé a esta nueva aventura, la que me había estado esperando silenciosa durante 30 años. Empecé a buscar barco y descubrí que en España los precios eran increíblemente altos. Pero la idea de comprar un barco en Dinamarca ya la tenía desde que estaba en Chipre. Así que me fui a por un barco a Dinamarca. Pero el barco no era el objetivo. Lo que yo quería desde el principio era averiguar qué se siente al estar completamente solo en alta mar, sin una sola alma a miles de millas a la redonda. Quería probar esa sensación que experimenta una persona cuando está en medio de la nada sin ningún rastro de humanidad alrededor. Quería descubrir qué sentiría yo mismo en una situación así. Es que pensaba que sería algo alucinante. Y resultó que no lo fue tanto. Y lo peor de todo en esta historia es que después de pasar tanto tiempo solo en el mar, después de sobrevivir al terror de mis primeras tormentas en solitario, mi relación con el mar, los viajes, la soledad, cambió por completo. Experimenté cambios que jamás me hubiera esperado. Pero esa es una historia para otro video. Suscribíos, os la contaré.